Aquí estoy buenas tardes, estoy con Jaime de los Ríos. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar. En la Galería Arteco hasta el 4 de enero, porque vamos a alargar esta exposición debido al gran éxito que estás teniendo, Jaime. Qué bien, ¿no? Sí, la verdad que no se puede decir de otra manera. Es un éxito, sobre todo a nivel popular, de la cercanía de la gente, porque para eso es también el arte, ¿no? Para convivir. De hecho, mis trabajos normalmente se han podido ver fuera de la ciudad, aunque también he sido pues bien apoyado pues por el Koldo Michelena y Arteleku, pero en general he sentido siempre que me faltaba dar a la ciudad pues una exposición individual. Entonces esta ha sido una oportunidad gracias a Cristina de la Fuente. Y bueno, pues aquí estamos otro mes más, claro que sí. Bueno, y yo te decía también antes, cuando charlábamos tú y yo fuera de cámara, de que tenemos que explicarles a nuestros telespectadores, sobre todo, cómo trabajas esto de la imagen, porque tenemos desde, bueno, lo que es imagen luz, desde un proyector, hasta luego, pues, sobre papel. Bien, vamos a bajar un poquito, porque así vamos a ver diferentes imágenes. Jaime, acompáñame, y vamos a explicar que, bueno, se trata de un estudio. A ver, explícanoslo bien, porque yo no te creas que me he enterado bien, ¿eh? Es un estudio del color, pero a partir de un sistema digital, vamos a decir. Sí, efectivamente. Bueno, en los tiempos en los que vivimos en la era de la cultura digital, y además yo creo que es una obra que no entiendo muy bien por qué, pero es cierto que ocurre que debido a nuestra tradición, sobre todo pictórica y escultórica, que también acompaña y me acompaña en mi trabajo, desde luego, estamos acostumbrados a percibir el arte como algo así, como un cuadro, como una escultura. Hoy en día, si nos fijamos, todo el mundo tenemos un ordenador con nosotros, un móvil, y la tecnología, pues desde luego nos atraviesa a todos, y a todos por igual. En ese sentido, yo utilizo los materiales de nuestra era, que son la propia tecnología. Y como inspiración te diré que no se aleja de las grandes aspiraciones humanas también artísticas. Hablando del tema, quizás me estás hablando, como por ejemplo sería el paisaje, digo yo, no sé. Totalmente, totalmente. Para mí el paisaje es algo muy importante, pero te diré que lo que procuro es homenajear a los grandes pintores y darle una vuelta de tuerca con la visión que hay contemporánea de, por ejemplo, la matemática. Es por eso que en esta exposición yo me fijo en la naturaleza, pero me fijo en una cosa muy importante de la naturaleza que igual no se ha llevado al arte más estático, por decirlo así. Como has visto, mi arte tiene movimiento, y ese movimiento lo busco en la naturaleza. Este movimiento surge de mi contemplación de las matemáticas de la naturaleza. Por ejemplo, el ritmo de cómo se mueve el mar. Entonces yo lo que hago es me fijo en cómo se mueve el mar, intento llevar este sistema a una abstracción pictórica, pero que lo resuelvo de manera digital, con herramientas de programación, como haría un informático, como la gente que trabaja ahora con el Big Data y la inteligencia artificial. Esto sería. Bueno, entonces, por ejemplo, tendremos esta presentación donde esta imagen va cambiando cada X tiempo, vamos a decir, tú lo has programado así constantemente, y es infinita, porque claro, no es cíclica, sino que ella misma la enciendes, ¿no? Y ella misma se va activando. Efectivamente, yo las llamo obras autopoéticas. La poiesis viene efectivamente de crear, ¿no? Poiesis es crear, y son autopoéticas, son autocreativas, ellas mismas se construyen a sí mismas. Yo lo que hago es trabajo con programación, con digamos la poesía de la computación. Entonces voy introduciendo matemáticas para que las obras se comporten de manera infinita, porque para mí el infinito es de alguna manera lo que nos une, porque es la promesa de todas las posibilidades. Es aquello que puede dotar al espectador de un espacio en el que construir su propio sueño, su propio devenir, sobre todo lo que se tiene en la cabeza, que para mí era muy importante hacer obras que, más allá de la semántica, pudiesen dar cierto grado de creatividad al espectador. Cuando tú me estabas hablando de
lo que es el tiempo, ¿no? Y el infinito, que estamos hablando de estos conceptos que son ya casi de historia, por no decir sin casi. Me ha venido, oye, la ilusión que siempre ha tenido el ser humano de crear la máquina del tiempo. Por ejemplo. Sí, ¿Y esto sería en realidad, por fin, la máquina del tiempo? Bueno, esto es una manera de... yo a ¿No veces, se te ha ocurrido? Pues mira, no se me ha ocurrido y la verdad que te agradezco la metáfora porque todas las metáforas es muy buena y efectivamente ahí me viene a mí también a la cabeza lo que es el olor, por ejemplo, ¿no? Que es como una máquina del tiempo. El olor lo que hace es aludir a pensamientos que hemos tenido en algún momento. Claro. Por eso es una máquina del tiempo. Bueno. En estas obras ocurre algo parecido. Bueno. Oye, me encanta, Jaime. Entonces tengo una pregunta. Si yo, por ejemplo, compro una de estas obras, sí. Claro, me tienes que instalar la obra y ya está vamos a decir, programada. Sí. Y ya está, no tengo que hacer nada, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo tengo gran experiencia en esto, ya que trabajo para varias colecciones, en concreto una colección de arte electrónico, además también soy comisario especialista en nuevos medios, y entonces lo que he procurado es hacer una obra, en este caso, que conviva con ciertas audiencias. Aunque parezca lo contrario, el arte digital también se puede tener en un hogar. Y es por esto que además el hecho de que mis pinturas algorítmicas, pinturas digitales, no se muevan a un ritmo, por decirlo así, publicitario, muy dinámico, ayudan a que el espacio viva y conviva con las obras, de manera que se pueden tener en un hogar perfectamente. Y al final, si te fijas, el lienzo más actual son las pantallas. Y es una especie de activismo, el dotar a una pantalla no de contenido publicitario y banal, como es a veces, pues vamos a decir, la prensa rosa o los telediarios pues más manipulados, sino que podamos ver arte desde la pantalla. O sea, es bastante poderosa la situación. Pero ahora detrás nuestro tenemos, por ejemplo, estas imágenes que ya no tienen ese movimiento, hemos dicho, de estudio matemático, digital. Eso y todo lo que nos has dicho, sino es una imagen congelada. Entonces, vamos a ver, ¿esto qué sería? Una especie como de fase 1, fase 2, fase 3, y en realidad hago un intento de parar el tiempo, porque también no podemos evitar de que nosotros sí somos un tiempo caduco, ¿no? Y tenemos un parar al final, ¿no? ¿Quieres hacer un guiño a ese tiempo que es lo mismo, eres capaz de pararlo y de inmortalizarlo justo en ese momento? Sí, la verdad que en este sentido, Elena, has dado en el clavo, y lo cual, bueno, me ayuda a trabajar en este sentido porque, como te he dicho antes, sí que hay un trabajo detrás y diferentes niveles, como suele ocurrir en las obras de arte, pero si ya en una primera visión, que no es tu primera visión, pero en un primer encontronazo con la obra puedes percibir esto, es que de alguna manera no hace falta decir muchas palabras para darte cuenta de lo que significa. Y efectivamente, esto son, lo llamo fragmentos o instantes del infinito. Entonces, efectivamente son momentos que yo he seleccionado de la obra Índice de Memorias. ¿Y está hecho con también una imagen digital, ¿no? Sí, efectivamente. Es casi es un logro aspiracional. Y te voy a decir por qué. Yo lo que veo en mi lienzo, aunque veo sus modificaciones, yo en mi lienzo veo matemáticas, veo ecuaciones, x igual a x al cuadrado, tal. Y con eso... Es el director de la peli, entonces ves los momentos de parón, de oscuro, de luz, de inicio, de corte. Imagínate qué sensación tan poderosa. Es que al final, si os fijáis, las pantallas están limitadas a los píxeles, a los pequeños cuadrados. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando lo paso en plotter, en papeles de artista, en papeles de pintura, y consigo hacer una obra que no está tan supeditada al píxel? Y esto lo ha conseguido matemática. A veces la gente me dice, pero tú aquí has hecho un paisaje, unas nubes. Yo le digo, en realidad lo que he hecho es copiar el comportamiento, por ejemplo, de los peces o de los bancos de pájaros, pasarlo a matemática, y al ponerlo eso en color salen nubes, porque es la matemática el genotipo de la naturaleza. Por eso es tan emocionante. Y volviendo a lo tuyo, porque realmente pocas veces me hacen esta pregunta tan profunda, entonces quiero aprovechar, Elena, si me permites, que yo procuro ser muy sincero con el arte que hago.
y comparto lo que yo de verdad siento que a mí me ha emocionado. Claro. Es la manera quizá pues más auténtica, ¿no? Entonces, ser artista. Sí, bueno, compartir, ¿no? Bueno, compartir, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de estas obras que he expuesto aquí, del índice de memorias digital que se va moviendo, yo de repente he tenido encuentros con momentos que son como unas fotos del momento, como ese olor. Y entonces he dicho, aquí, esta es la que voy a compartir. Entonces, como has dicho tú, la verdad que no lo podría decir yo mejor. Jaime, y luego nos queda estas planchas que son de aluminio, me parece, sí, ¿no? Sí, y donde aquí tenemos una instalación y aquí también había una explicación de este recorrido, porque hay un paisaje en recorrido que también cuenta pues más de lo mismo otra vez, ¿no? Casi. Sí, esta es una obra muy emocionante, te diré, porque en realidad la que es esta obra es una obra que se crea de otra obra. Primeramente es una obra que yo realicé este verano en San Juan de Luz, junto con Susana Zaldívar y Daniel Tirado de mi equipo. Entonces lo que me dijeron es, haz una instalación de luz en la meseta final de la bahía de San Juan de Luz. Allí donde todo se ve, que hay una pequeña capilla blanca. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues una serie de 400 espejos que con muelles se mueven a la vez que el viento. Y entonces era el mar en la meseta. Esa meseta, ese mar que de repente, como suele hacer el mar, atrapa el sol. Entonces desde lejos veías el sol atrapado. Para llevar esto para traerlo a la galería, podía haberlo hecho de manera documental y pedirle a un fotógrafo, oye, ¿me documentas la obra? Pero decidí trabajar con John Cazenave, que es uno de los grandes maestros ahora de mi generación, y entonces con él hice el famoso, bueno, ya casi agotado catálogo de el Balenciaga y la pintura española. Tuve el placer de colaborar con él. Y entonces le pedí que pusiera su mirada en esta obra. Y entonces lo que ha hecho es precisamente eso, dotar a la fotografía, que es estática y, por decirlo así, en contraposición a mi trabajo, que siempre es dinámico, por eso se llama sentilent, centelleante, por una sociedad que se construye sin sustantivos. Entonces, si os fijáis en este tríptico, se aprecia casi un banco de, bueno, una serie de pájaros voladores, es muy natural, que es lo que yo quería también transmitir en mi obra. Y John Cazenave, pues la verdad que lo ha conseguido. Sí. Bueno, entonces lo que vemos es que existen distintas herramientas que desde luego para nada eres racista en ese aspecto, sino que te viene bien, ¿no? Eres el artista que aprovecha de cada una de ellas, claro, para pues tener esa mente abierta y poder contar de formas diferentes pues esa admiración quizás por lo que es la luz, lo que es el tiempo, lo que es nuestro tiempo, los avances que hay tecnológicos y demás. Bueno, tenemos una pantalla aquí que aquí me recuerda a Monet, perdóname, te lo agradezco. Sí, te lo agradezco. Los nenúfares de Monet, ¿no? Sí, se lo recuerda a mucha gente y te diré que en realidad es una trampa, porque esta es una obra infinita y las obras infinitas es como la biblioteca de Babel de Borges, que tienen todas las posibilidades. Algunos momentos será Monet y algunos momentos será algo muy feo, porque es el infinito, todas las posibilidades. Entonces, cuando consigues controlar, claro, y cuando consigues enmarcar ciertos infinitos, y a la gente que nos gusta el arte, pues como has visto tú, enseguida te vienen inspiraciones. Y a veces ves a Monet, pero a veces ves a Zobel, y a veces ves a Rothko. Y esto está muy presente y por eso algunas piezas mías se llaman moving pictures, no por el hecho de que sea pintura en movimiento, que también, sino porque son obras de arte que van apareciendo y se van diluyendo también. Todo depende de lo que tengamos en nuestro interior. Bueno, ahora que hablas justamente de movimiento, de otros artistas, nos tienes que contar que va a haber el 24 de noviembre, aquí el sábado a las 7:30, una performance de Ángela Cruces, acompañada de otros artistas, donde va a haber lectura.
23 he dicho mal. Ay, perdón, me están chivando. Bueno, sábado 23 de noviembre. Sí. Gracias. Y bueno, pues esta performance está acompañada, aparte de Ángela, de otros artistas, donde va a haber unas narraciones, una vocalización, creo que de canciones, alguna cosita de estas. Ópera. La verdad que. Entonces, tu espacio invadido de obras digitales en movimiento y estáticas. Así es. Sí, pero bueno, ya te digo que el genotipo de la obra, lo que es la raíz de la obra, es una aspiración, yo creo que atemporal, ¿no? Entonces creo que va a convivir muy bien con esta performance de Ángela. Bueno, no sobra el creo, porque yo te aseguro que sí. Seguro. Así que, bueno, no se olviden de visitar en la Galería Arteco de San Sebastián esta instalación, porque al final yo creo que se trata más de una instalación y de un proyecto con una ambición muy presente del momento actual, donde el artista es polifacético y lo que tiene muy clarito es que hay que, bueno, estar en el momento, estudiarlo y sobre todo pues ir sin miedos, atacar y luego presentarlo, ¿no? Con esta emoción y con ese muy buen trabajo, y sobre todo la presentación, hay que decirlo, está muy cuidada. Y bueno, pues la verdad, eres un gran valiente. También reconocerás que no es muy usual ver todavía hoy en galerías este tipo de trabajo, ¿no, sí. Jaime? Sí, en eso has dado en el clavo. También aquí la valiente también es Cristina de la Fuente. Pero creo que la gente lo está pidiendo, y además te digo, la gente lo percibe de una manera. Ya se acabó esto de no entiendo. De verdad, se acabó, es otra época. Bueno, yo creo que también es un público que ya conoce el lugar y se espera y quiere este tipo de creación. Muchísimas gracias, Jaime, mucha suerte, gracias. A seguir así. Gracias a ti y a vosotras, claro. Y ustedes hasta el 4 de enero, porque hemos alargado esta exposición gracias a el éxito de un artista joven que ya han visto ustedes, con una cabeza muy bien poblada y unas manos que trabajan divinamente. Así que muchísimas gracias, hasta pronto y sigan buscando belleza e ilusión, que es el arte. Gracias.